Amados hermanos, hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Nosotros vamos a hablar sobre la Biblia. A veces me llama el Señor a hablar sobre la Biblia. Vamos a hablar sobre si nosotros verdaderamente somos retama o árboles plantados. Eso está en Jeremías 17, 5, 8. Cuando el Señor nos pregunta a nosotros y a uno de lo personal, me pregunta a mí, ¿tú eres retama o eres un árbol plantado? ¿Qué es una retama? Ustedes saben, la retama es un árbol, es un arbusto estéril, un árbol que está seco en un desierto. Sus ramas son debiluchas, no produce fruto, y es un árbol, o sea, prácticamente es un rastrojo porque no da nada. ¿Qué es un árbol plantado? Yo estoy casado ahí alabando al Señor. Yo me puse a mirar los cuadros y dije, Señor, qué bonita ilustración que me traes a mí hoy viendo esos cuadros. Vemos que un árbol plantado, un árbol que da su color, la vida, aún su reflejo en el árbol, o sea, es algo que nos llama a nosotros como la atención y nos maravillamos de las cosas que hace Dios, ¿verdad? Entonces la pregunta es si somos retamas o árboles plantados. Hermanos, si a mí, como a ustedes, el Señor me está preguntando, ¿tú eres retama o árbol plantado? En el tiempo que llevamos con el Señor, en el tiempo que llevamos nosotros caminando con el Señor, estudiando su palabra o en la iglesia, hemos sido retamas o árboles plantados. Porque es necesario que nosotros hermanos hoy entendamos y nos respondamos a la pregunta, ¿yo soy una retama o soy un árbol plantado? Es increíble, hermano, que a pesar de que somos cristianos por muchos y muchos años y que creemos muchas veces que nos conocemos la Biblia o que la sabemos la Biblia de memoria, no nos deja de sorprender, hermanos, que cada minuto de nuestra vida nosotros tenemos mucho que aprender. Yo puedo decir, yo llevo en el Evangelio 35 años, 40 años, yo me sé la Biblia, yo leo, yo hago, pero no me deja de sorprender que aún cada minuto de mi vida, cada momento de mi vida que yo pase, tengo mucho que aprender de lo que me enseña la palabra de Dios. Y no nos deja de maravillar, hermanos, que solamente le basta un versículo para que el Espíritu de Dios nos hable a nosotros, nos enseñe y nos recuerde y nos revele, nos ilumine las enseñanzas que son aplicables a nuestra vida en todo momento y en toda situación. El Espíritu de Dios no necesita tener todo el libro de Apocalipsis para hablarte. Un solo versículo que tú y yo leamos, en ese versículo el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a iluminar, nos va a enseñar muchas cosas que son aplicables a tu vida, a la mía, en diferentes circunstancias, en las buenas, en las malas, de vacaciones y del trabajo. En muchas diferentes va a ser aplicable. Todos sabemos que la palabra del Señor, la Biblia, su bendita palabra, su preciosa palabra del Señor, en ella Él nos enseña y nos deja ver todos sus atributos. La palabra de Dios nos deja, nos muestra, Él revela todos sus atributos, como su carácter, su amor, su misericordia, su bondad, su poder, su justicia. Y no solo eso, sino que nos educa, nos enseña, nos muestra cómo debemos nosotros colocar en práctica eso en nuestra vida. No solamente me está diciendo Dios es amor y Dios es misericordioso y es bondadoso, sino que nos enseña y nos muestra, nos revela de la manera en que tú y yo necesitamos y podemos colocar estas enseñanzas en nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos el propósito de Dios y su palabra para nosotros, hermanos, vamos a ser más que bendecidos, vamos a ser árboles plantados, vamos a ser árboles que damos fruto, vamos a ser árboles frondosos que inclusive nuestro follaje va a dar sombra para muchas personas que están buscando el descanso del sol. Pero tengamos en cuenta, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta de partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Eso nos permite ver y nos enseña a nosotros, nos deja ver claramente y vuelve y nos enseña y nos recalca que la palabra de Dios es realmente viva.
que la palabra de Dios, ¿verdad? Es como tener nosotros unos audífonos puestos todo el día con el 100% volumen, porque Él todo momento nos está hablando, nos está enseñando. Es la palabra viva, una palabra que realmente nosotros vemos que es viva y eficaz. Hermanos, es maravilloso que esa palabra cobra efecto solo para aquellos que están dispuestos a buscar la presencia de Dios. Yo puedo pararme aquí y predicar a ustedes, hermanos, y yo sé que van a recibir porque ustedes están buscando de Dios, conocen de Dios, saben de Dios. Pero si me pongo a predicar a un poco más que son ateas, que no creen ni siquiera que existe Dios, no van ni a entender. Esa palabra no se va a hacer de ellos absolutamente nada. Entonces, es increíble que el efecto de esta palabra es por ser dispuestos a buscar la presencia. Aquellos que anhelan con hambre y con sed de la palabra de Dios. Aquellos que desean la iluminación de la misma palabra de Dios. No la revelación, porque la revelación ya está en la Biblia. Necesitamos tener la iluminación, que el Señor nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ilumine lo que está ahí en su palabra, que va a ser reino en nuestra vida. Podemos leer la palabra de Dios para arriba y para abajo, pero si no tenemos la iluminación del Espíritu Santo, no vamos a entender ni a recibir lo que nos está hablando. Por eso es necesario, hermanos, que antes de tomar la Biblia, oremos. Pidamos a Dios, Señor, envía tu Espíritu, que ilumine tu palabra, que abra mi entendimiento, que yo pueda recibir lo que tú quieres decirme en ese momento. No abrir la Biblia por abrirla y leerla, porque no vamos a hacer nada. Es como si leyéramos una revista cualquiera. Necesitamos saber que la palabra de Dios está revelada en la Biblia, está revelada, está escrita. Pero necesitamos, hermanos, el entendimiento, que el Señor nos ilumine nuestros ojos para que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, ese versículo como que resplandezca y como que tenemos que volver a leerlo porque ese versículo tocó mi corazón y mi mente y necesito mirar qué Dios me quiere decir en ese momento. Entonces, hoy el tema es, ¿somos retama o árboles plantados? Vamos a estar, hermanos, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 9. Pero antes, hermanos, de ir nosotros a nuestro texto, es necesario comprender, creer y aceptar. Es necesario comprender, creer y aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente el profeta Jeremías, sino todo el contenido de la palabra de Dios nos enseña que el completo bienestar y la bendición de una persona depende de la total confianza y obediencia que depositemos en Dios. Voy a repetir eso para que entendamos bien. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos enseña, no solamente en lo que vamos a ver en Jeremías 17, sino nos enseña, hermanos, que el completo bienestar y la bendición de cada persona, tuya y mía, depende de la total confianza y obediencia que deposites en Dios. Porque si yo creo en el Señor, si deposito mi confianza 100% en Él, creo y me obedezco, yo voy a ser bendecido. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero si yo sé que Dios, sé que existe Dios, pero bueno, pueda que el Señor me haga ese milagro, hermano, eso no va a funcionar así. Entonces tenemos que creer en nuestro corazón. El Señor no es un Señor de fábulas que se presenta de vez en cuando y hace un milagrito aquí para que lo conozcan. Yo no necesito decir, aquí estoy las milagros, que no. El Señor dice es y quiere que tú y yo tengamos una relación íntima y personal de amor con Él. Una relación donde tú crees y estás convencido 100% y estás convertido y crees y obedeces lo que la palabra de Dios dice, porque hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta los tuétanos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos seguir pensando o somos árboles plantados o somos retama. A mí, esta semana, esta palabra me llegó. Yo dije, Señor, en los años que yo llevo en el ministerio, aun cuando era cristiano, que no estaba sirviendo al Señor, sino simplemente era un siervo del Señor, antes de que me llamara pastorado, desde ese tiempo para acá, Señor, yo he sido retama o he sido un árbol plantado.
Porque, Señor, si yo he sido retado a la verdad, hoy le pido perdón. Porque el Señor ha invertido en mí y ha invertido en ti tiempo, ha invertido en ti, en mí, oportunidades, ha invertido en ti, en mi cantidad de cosas, para yo ser simplemente una retama. A mí me ha pasado en nuestra casa, hemos comprado alguna plantilla, la compramos y le echamos agüita, y la cuidamos y la plantilla no crece. Y también no pasa. Y hemos estado frustrados y la plantilla, como que la cuidamos, no crece. Hemos comprado otras que a veces se nos olvida echarle agua y crecen ellas solas. Entonces, yo pienso que el Señor dirá, ¿cómo te sentía el Señor? Al saber que en ti y en mí ha dedicado tiempo, ha dedicado esfuerzo, ha creído, ha invertido, nos ha dado, nos ha sostenido. ¿Cómo se sentirá el Señor al ver que tú le respondes siendo simplemente una retama? Que tú simplemente le respondes es como por responder. Entonces, es necesario que entendamos que si nosotros queremos tener el completo bienestar y ser bendecidos, hermanos, depende de la total confianza y obediencia que tenemos en Dios. No la confianza en nosotros mismos, no la confianza que tengamos en nuestra familia, no la confianza que tengamos en los bienes materiales, ni mucho menos en las obras que nosotros realicemos. Es más, no podemos confiar ni siquiera en nuestro corazón. Muchas personas confían en lo que son, en yo mismo, yo sé, yo tengo, yo hago. Muchas personas confían en la familia, es que mi abuelo es del apellido tal. Muchas personas confían en que es que yo hago la obra, yo voy, yo llevo, yo ayudo, yo compro, yo hago. No podemos confiar, no podemos colocar nuestra confianza ni en nosotros mismos, ni en la familia, ni en los bienes materiales, ni en lo que somos, ni en lo que tenemos, ni mucho menos en las obras que hacemos. No podemos confiar ni en nuestro propio corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Jeremías 17:9, el profeta nos dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y dice, y extremadamente, ¿qué? Perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Me está diciendo, no confíes ni en tu corazón. Muchas personas dicen, no, es que mi corazón siento, mi corazón dice, y eso es. Y no conocen, porque dice la palabra de Dios, que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué hay dentro de él? ¿Quién sabe? ¿Quién lo conoce? Hermanos, y es que si nos vamos a hablar en plata franca, el corazón es lo más astuto que nosotros tenemos. El corazón es el órgano más astuto que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es más astuto de lo que tú y yo creemos. Tenemos, hermanos, la habilidad para esconder un corazón lleno de odio y rencor bajo palabras que halagadoras. Y lo digo por mí, no solamente por los años, por mí. Nosotros tenemos la habilidad de que tenemos un rencor, uno de nuestro corazón, y somos tan hipócritas que vemos a la persona, ay, ¿cómo está? How are you? ¿Verdad? Y no sabemos, no exponemos de nuestro corazón. Hermanos, nosotros tenemos la habilidad, hermanos, de que podemos engañar a la gente cariñosamente, hablándoles palabras dulces cuando en nuestro corazón hay un sentimiento de odio o de rencor contra la persona. El corazón es lo más engañoso que hay. El corazón es lo más engañoso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Podemos utilizar un tono dulce y actuar como si estuviéramos bien, cuando interiormente no lo estamos. No sé si a usted le han pasado esa situación. A mí me ha pasado. Llega en una parte uno y se siente mal y no le agrada algo y preguntan, ¿cómo está? No, bien, gracias a Dios, todo bien, todo perfecto. Pero mi corazón no está bien. Y eso es la palabra de Dios. No confíe ni en tu corazón. Lo dice Jeremías 17:9. Desafortunadamente, hermanos, es el corazón, hermanos, mis amados. Y el único libro en el mundo que te dice y te enseña cómo es tu corazón es la Biblia. El resto, todo el mundo, todos los libros dicen que el corazón es el motor del mundo, del cuerpo, que el corazón así hace.
no se le quita, eso es. Pero nos toca describir cada órgano como es, desde lo bueno hasta lo malo. Y la palabra de Dios es el único libro que nos enseña a nosotros, que nos dice y nos enseña que por qué el corazón es malo. Hermanos, y por eso es que los sentimientos de nuestro corazón deben ser probados y pesados siempre, primero y finalmente por la palabra de Dios. Yo te digo un consejo hoy gratis. El pensamiento que tú tengas en el corazón, llévalo a la palabra de Dios y pésalo a la salida, a la entrada y a la salida. No te fíes en tu corazón. Todos los pensamientos tienen que ir probados y pesados primero y finalmente ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es una palabra que inmutable. Hermanos, la palabra de Dios nunca cambia ni se ve afectada ni por nuestro estado de humor. La palabra de Dios no cambia por nuestro estado de ánimo. La palabra de Dios no es susceptible a la mentira y siempre nos lleva por el camino que es correcto. Cuando tú pesas su pensamiento en la palabra de Dios, así estés tú animado o desanimado, la palabra de Dios te va a confrontar con la verdad. Cuando tú pesas sus pensamientos frente a la palabra de Dios, así estés aburrido, la palabra de Dios te va a confrontar con la verdad. Y por eso necesitamos nosotros nuestros pensamientos llevarlos a la palabra de Dios, pesar en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir, ¿para qué? Instruir en justicia. Por eso es necesario, hermanos, que nuestros pensamientos del corazón pasen ¿qué? Por la palabra del Señor. Es necesario que los pensamientos de tu corazón, lo que tú sientes en tu corazón, sea pasado por la palabra de Dios. Con esta pequeña introducción, hermanos, ahora sí vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y ¿qué? Deshabitada. Versículo 7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas de la corriente, y que echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Versículo 9, ¿qué dice? Versículo 9 dice que engañoso es el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién entenderá? Entonces, hermanos, aquí nosotros estamos viendo algo increíble. En esos 4 versículos nos está describiendo el profeta 2 clases de personas en las que aún nosotros los creyentes colocamos nuestra confianza y nuestra fe. Primero, el profeta nos está hablando y está escribiendo las personas que confían en el ser humano. Y segundo, los que confían en Dios. Dice la palabra de Dios: maldito aquel que confía en ¿qué? En el hombre. En el caso de Israel, del pueblo de Judá, perdón, ellos confiaban en dioses falsos, ellos confiaban en las alianzas militares y no en Dios. Por lo tanto, vemos que ellos fueron ¿qué? Áridos y sin frutos, porque la confianza de ellos estaba en dioses paganos, ajenos. Estaba puesta en en lo que hicieran con las otras tribus de los otros ejércitos para tener seguridad, pero no estaba colocada en Dios. Entonces, en contraste a lo que el Señor nos está hablando de que hay un árbol que es un árbol estéril, que es un árbol que no produce fruto, que es un árbol prácticamente que vive en seco, en contraste a lo que nos dice que hay un árbol que está plantado y que produce fruto, nos deja ver, hermanos, que los que confían en el Señor florecen como árboles plantados junto al agua.
Este pasaje que estamos hablando aquí es un pasaje muy sencillo. El Señor usa al profeta y coloca palabras, coloca ejemplos en que nosotros podemos ver diariamente. El Señor no coloca cosas complicadas donde uno dice, no, pero ¿cómo hacemos si esta es la raíz cuadrada y multiplicamos? El Señor coloca cosas simples y sencillas para que tú y yo veamos. Está hablando de un árbol que no da fruto, un árbol seco, un árbol que no tiene nada, y está hablando de un árbol plantado donde vemos su colorido, donde vemos su fortaleza y vemos aún en el agua el resplandor del árbol. Entonces, el que confía en el Señor son árboles plantados, hermanos, que en tiempos difíciles, hermanos, no vamos a sentir la sequía. El ser humano está expuesto a pasar cualquier dificultad. Todos aquí estamos expuestos a pasar dificultades, necesidades y cantidad de tentaciones. No ustedes, no yo, todos, sin ninguna excepción. Pero la diferencia está en que si tú confías en el hombre, vas a sentir el peso inclemente de la naturaleza. Vas a sentir el frío, vas a sentir el calor, vas a sentir la sed que da la resequedad. Pero si confías en Dios, hermano, no vas a sentir el peso inclemente del sol. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios, en el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Entonces, el que confía en el Señor florece como árboles plantados junto al agua. En tiempos difíciles, quienes confían en el Señor no se empobrecerán y serán débiles espiritualmente, así que no tendrán fuerzas para recurrir a nadie. En cambio, si tú confías en el Señor, hermanos, las fuerzas tuyas son multiplicadas aún para que tú los coloques en práctica en tu necesidad y aún para que te sobre para compartir con los que están a tu alrededor. Esa es la gran diferencia que nosotros podemos mirar. Tengamos presente, mis amados hermanos, que Dios no desea maldecir la vida a nadie. Dios no desea maldecir la vida a nadie, no la desea. Sin embargo, la vida la vida que pone su confianza en simples humanos se maldice por sí misma. Dios no está maldiciendo a nadie, ni el deseo de maldecir a nadie. Pero la vida que pone su confianza en seres humanos se maldice por sí misma. Dice la palabra de Dios. Maldito aquel que confía en el hombre. Y bendito aquel que confía en el Señor. Sin embargo, quienes confían en el Señor tendrán abundante fortaleza. No solo para suplir sus propias necesidades, sino también para ¿qué? Para los demás. Miremos los contrastes. Primero nos dice que el hombre nos dice que el hombre maldito confía en el hombre, ¿verdad? En cambio, el hombre bendito confía en ¿qué? En el Señor. El hombre maldito hace carne su fuerza. El hombre bendito hace el Señor su esperanza. El hombre maldito será como un arbusto seco en el desierto. El hombre bendito será como un árbol plantado junto a las aguas. El hombre maldito no verá cuando llegue el bien. El hombre bendito no temerá cuando venga el calor, es decir, cuando venga el problema, la necesidad, cuando venga la situación difícil. El hombre maldito habitará en lugares secos. El hombre bendito en época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar ¿qué? Fruto. Nunca dejará de dar fruto. ¿Qué somos nosotros? ¿Retama o árboles plantados? Miremos nuestra vida. Miremos lo que hemos vivido, lo que hemos andado. Nosotros hemos dado fruto. Estamos dando fruto. En tu vida hay fruto, en mi vida hay fruto. Cuando estamos frente a una situación difícil, cuando estamos en alguna dificultad, ¿cuál es su sentimiento? ¿No temer a lo que le está pasando? ¿O simplemente acabarse de arruinar y acabarse de secar como lo que hace el retama? Es importante, hermanos, que nosotros nos evaluemos. Y la palabra de Dios lo que hace es eso, colocarse frente para que nosotros nos veamos en el espejo. Solamente una pregunta.
¿Estás dando fruto? ¿Tu vida está dando fruto? No me estoy refiriendo que si tú estás viendo en la iglesia cada 8 días. No me estoy refiriendo que si estamos haciendo discipulado y tú estás ahí. No me estoy refiriendo que en la plataforma estás todos los días. Me estoy refiriendo que si en tu vida hay fruto, si estás dando fruto, si tú has cambiado, porque cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos como las retamas, secos, acabados y prácticamente una maleza. Y el Señor nos coge en su misericordia y nos planta alrededor, cerca de las aguas vivas de su palabra. ¿Pero para qué? Para que siempre permanezcamos, ¿qué? Verdes. Y para que demos, ¿qué? Fruto. Yo me cuestionaba esta semana. Decía, Señor, ¿mi vida está dando fruto? ¿Yo he dado fruto? Esa pregunta te la dejo a ti. No me la contesten a mí, contéstela al Señor. ¿Tu vida está dando fruto? La confianza en Dios produce ¿qué? Felicidad. Cuando yo confío en Dios, estoy feliz, ando feliz. Tengo problemas, dificultades, sí los tengo, como ustedes y de pronto más, pero vivo con gozo, con felicidad. Porque mi confianza no está puesta en mi situación, ni en mi bolsillo, ni en mi trabajo, ni en mi patrón. Mi confianza está puesta ¿qué? En Dios. Y si yo entiendo que Dios tiene el control de todo, ¿por qué me afano? Esta semana escuché algo que alguien decía, cuando yo comprendí quién estaba conmigo, dejé de temerle a los que venían contra mí. Y me pareció bíblico. Cuando yo entendí quién estaba conmigo, dejé de temerle a los que venían contra mí. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, hermanos, la confianza en Dios produce ¿qué? Felicidad. La palabra de Dios nos habla dice que así tengamos aflicción, nosotros estemos tranquilos, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? La palabra habla de eso, ¿verdad? Yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Ustedes no saben la cantidad de problemas, dificultades, cosas que vivimos, no saben. Pero nosotros tenemos paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo ni entiendo. Señor, tengo tantas dificultades, tantos problemas, tantas situaciones en mi vida difíciles, pero tengo paz. ¿Por qué? Porque no es mi problema, no es mi lucha, no es mi guerra, sino la de ¿qué? La de Dios. Si yo sigo su palabra, si obedezco y si creo a lo que Él me está hablando, hermanos, tenemos nosotros a quién confiar y en quién confiar. Entonces, la confianza en Dios produce ¿qué? Felicidad. ¿Estás agobiado? ¿Triste? ¿Dónde está tu confianza? En el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda, yo estoy contigo. Y el que está con nosotros dice que venció ¿qué? El mundo. ¿Qué es el mundo? El pecado, la aflicción, los problemas, las tentaciones. Ese es el mundo. Y dice, tendréis todo eso, pero yo soy contigo. Esa es la gran diferencia que no tienen los incrédulos. Ellos están en el mundo con los problemas, con dificultades, tentaciones y pecados, pero están ¿qué? Solos. Yo estoy en el mundo porque estoy en el mundo. En medio de tentaciones, pecados, dificultades, pero la diferencia es que yo no estoy solo. Yo estoy con aquel que venció al mundo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, es fácil que nosotros entendamos. Si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Entonces la confianza en Dios tiene que producir nosotros ¿qué? Felicidad. Dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. La palabra bendito proviene del hebreo que se llama barak. Significa bendecido con abundancia. Significa bienaventurado, significa dichoso. Eso quiere decir que la fuente de la felicidad es que Dios se muestra que en nuestra vida. Esa es la felicidad que nosotros tenemos, porque la palabra bendito quiere decir que estamos bendecidos con abundancia, bienaventurados, dichosos.
Yo sé que ustedes tienen problemas. Claro, son naturales, somos seres humanos. Pero no tenemos por qué, hermanos, afligirnos por los problemas. Si colocamos la confianza en el Señor. Los árboles plantados a la orilla de los ríos, hermanos, su suelo es que fértil. Su suelo es fértil. Sus raíces están bien provistas de agua y llevan mucho fruto. Este árbol no tiene que preocuparse cuando llega el calor o llega la sequía. Este árbol está seguro porque tiene una fuente de agua permanente que es independiente al clima. Si tú estás plantado a la orilla de la palabra de Dios, no tienes por qué temer. Y siempre vas a estar verde, siempre vas a dar fruto, siempre vas a estar dispuesto. No importa que venga la escasez, no importa que venga la dificultad, no importa que venga un terremoto o un incendio, tú estás plantado junto a la orilla de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está en tu corazón, tú tienes todo lo que necesitamos para vivir, lo tenemos nosotros en nuestro corazón. Si creemos y confesamos lo que dice la palabra de Dios. Yo te pregunto otra vez, ¿eres retama o eres árbol plantado? Yo me pregunto, Señor, ¿yo soy retama o soy árbol plantado? No quiero que cuando esté en la presencia del Señor me diga, invertí, creí y de retama no pasaste. Va a ser difícil, ¿verdad? Yo invertí en ti, creí en ti más de lo que tú crees en ti. Simplemente lo que veo es un chamizo seco. Pero sigue siendo para echarlo a la vida. Porque le digas por la retama. Porque me llame por mi nombre. Pase retama bien a mí. ¿Verdad, hermanos? Que esa palabra de Dios es dura. Yo pienso que una de las palabras, una de los versículos más duros de la Biblia. Cuando dice que somos malditos por creer en nombre. Desafortunadamente, hermanos, esa es nuestra vida diaria. Desafortunadamente, esa es nuestra vida diaria. Nosotros decimos creer en Dios, ¿verdad? Y que Dios está sobre todas las cosas. Pero en la primera dificultad que tienes tú, ¿acudes a Dios o acudes al banco? La primera dificultad que se te presenta a ti, ¿acudes a Dios o acudes a tu amigo? Es difícil colocarlo en práctica, ¿verdad? Pero es lo que estamos llamados a hacer. La confianza en Dios origina ¿qué? Productividad. Cuando tú confías en Dios, eres productivo. Siempre vas a dar fruto. Así termina este versículo del profeta Jeremías diciendo, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. La vida que confía en Dios, hermanos, da respuestas que vitales. Su hoja estará siempre verde y no dejará de dar ¿qué? Fruto. Tú estás dando fruto. En tu vida hay fruto. Eso nos debe preocupar a nosotros. No que nos volvamos activistas. No que nos volvamos nosotros como címbalos resonantes. No. ¿Está dando fruto tu vida? ¿Aún has cambiado tu manera de pensar, de hablar, tu manera de ver las cosas? ¿Ha cambiado? ¿Cómo está tu follaje? ¿Verde o seco? Quien confía constantemente en Dios no verá cuando el calor de las pruebas lo aceche. Si tú confías verdaderamente en el Señor, no vas a ver el calor que nos aceche. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente de agua viva que es ¿quién? Dios. Entonces, las pruebas, en lugar de dañarnos, lo que nos hacen es que crecer y fortalecer cada día más. Hermanos, cuando estamos nosotros conectados a la palabra de Dios, cada prueba que venga, cada situación que venga, no nos va a afectar, nos va a dañar, nos va a tumbar, sino que cada prueba que venga a nuestra vida nos va a servir. ¿Por qué? Porque nos va a dar confianza, nos va a fortalecer y nos va a permitir crecer cada día más. Cuando le cortan una rama a un árbol, ese árbol no se muere. Muchas veces yo he escuchado a las personas que saben
de agricultura dicen, no toca podarlo para que florezca, para que nazca. Entonces, si a tu vida llega una dificultad, una necesidad, un problema, y estás conectado donde debes estar conectado, esa dificultad, ese problema no te va a dañar ni te va a destruir. Esa dificultad, ese problema te va a fortalecer, te va a permitir crecer, te va a permitir dar más fruto. La vida que confía plenamente en Dios es una vida activa que produce fruto, como dice el Evangelio, al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la vida productiva, lo dice el Evangelio, que produce al 30, al 60 y al 100. Y dice, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo quiero terminar con esta pregunta. ¿En quién confías? ¿En el hombre o en Dios? ¿Dónde está tu confianza? ¿En lo que ves? ¿En lo material? ¿En lo que tienes así disponible a la mano? ¿O en Dios? ¿Somos retama o árboles plantados? Hermanos, a veces como después decimos, la iglesia es pequeña. La iglesia no ha crecido. Es pequeña. Yo le he dicho al Señor, y soy una joven, que el Señor no necesitó sino de 12. De 12, pero 12 comprometidos. El Señor no necesitó de multitudes, de 5,000, 10,000. Necesitó de 12 árboles plantados. No necesitó de 5,000 retamas. Y esa es la vida. Nosotros no necesitamos tener una iglesia de 10,000 miembros. Necesitamos tener 12 personas comprometidas. 12 personas que entiendan la palabra de Dios que está obrando a nuestro favor. 12 personas que entendamos que la palabra de Dios es el sí y el amén, y lo que Él desea es que nosotros estemos siempre verdes y dando fruto, que el Señor desea una relación de amor, que el Señor desea que nosotros lo conozcamos a Él en dimensiones diferentes a las que estamos acostumbrados a conocerlo. El Señor desea 12 personas que crean, que caminen por fe, no por obras. Personas que le conozcan a Él por fe, por lo que no vemos. No personas que le crean a Él por lo que estamos viendo. Tenemos una iglesia grande, sillas cómodas, aire acondicionado, alfombra roja. No está buscando el Señor eso. Está buscando personas que le crean. Personas que estén seguras en su corazón quién es Dios. No está buscando nada más. El Señor no está buscando grandes teólogos para que lleguen a pastorear ni a suministrar palabra. El Señor se goza y dice que de lo vil, de lo vano, de lo bajo, Él levanta. ¿Para qué? Para su gloria. Yo decía, Señor, yo no soy el mejor pastor, no soy el mejor teólogo. Muchas veces ni puedo comunicar el mensaje que tú quieres. Pero decía, Señor, tú ves mi corazón. Que cada vez que me paro aquí al frente, no vengo a engañarlos. Yo vengo a dar lo que el Señor pone en mi corazón. Y sé, hermanos, porque sé que en mi vida ha pasado, que si tú colocas tu confianza en Dios, tu vida va a cambiar. Si colocamos la confianza en Dios, nuestra iglesia va a cambiar. Si colocamos la confianza en Dios, nuestra familia va a cambiar. Si colocamos la confianza en Dios, Dios va a comenzar a obrar en tu vida, en la vida y en la vida del mundo entero. En tus manos está. Si quieres seguir siendo esa retama o el árbol plantado que Dios quiere para tu vida. En tu vida está si quieres dar fruto o permanecer seco como la planta. ¿En quién confiamos? ¿En el hombre o en Dios? Oremos, hermanos. Amado Señor Dios, damos